Hola, buenos días. Vamos a proceder a explicar esta videopráctica que consiste en la instalación de amplificadores monocanal en una cabecera. Concretamente queremos amplificar la banda segunda de FM, la banda tercera para radio DAB. En UHF vamos a colocar la amplificación para el canal 29, 38, 42, 44 y 60. Y vamos a amplificar también dos bandas de satélite, dos satélites distintos. Al final debemos obtener en la cabecera una mezcla de MATV, es decir, todos los servicios de terrestre, incluidos la banda de FM, con la banda del satélite 1. Y en la otra línea, que se va a utilizar para la distribución en el edificio, obtendremos la misma señal de MATV y el otro satélite con la polaridad que antes he comentado. Vamos a ajustar los niveles para que en todas las bandas y canales sean de 100 decibelios microvoltios. Para poder realizar la práctica hemos montado esta instalación. Observamos que tenemos los módulos monocanal. Concretamente este de aquí es para la amplificación de la banda segunda de FM, desde 87 hasta 108 MHz. Este módulo es para la banda tercera, concretamente para la banda de DAB, de 195 a 232. Le hemos puesto una carga porque aunque tenemos la antena preparada, no está emitiendo, por lo tanto no lo vamos a usar, pero se queda instalado para uso futuro. Y a continuación tenemos los módulos de UHF 29, 38, 42, 44 y 60. Finalmente tenemos dos módulos de frecuencia intermedia para poder amplificar las dos bandas de los dos satélites que hemos comentado anteriormente. Observamos las entradas. La de satélite 2 la tenemos por aquí, es este cable y va, como estamos viendo, al hotbird de 13 grados este. Este de aquí, este cable, iría al satélite Astra 19,2 grados este. Esta de aquí iría al repetidor de Carrascoy, donde introduciremos la señal de UHF. Y este de aquí iría a una antena omnidireccional de radio que tenemos también en el mástil. Observamos que los monocanales tienen dos entradas. Si cogemos por ejemplo el módulo de FM, por una de ellas introducimos la señal que queremos amplificar y por la otra, como no la estamos utilizando, ponemos una carga de 75 ohmios. Si cogemos esta señal de aquí, de UHF, vemos que no hemos puesto una carga, sino que hemos puesto un puente de F. Como estamos viendo, lleva dos conectores F y realiza un puenteado entre esa entrada que está actuando como salida en este momento con esta entrada, y así se va haciendo con todos los módulos de UHF y el de DAB. A esto se le llama autoseparación en la entrada y consiste en que se introduce la señal en todos los módulos de forma que todos tengan esa señal y puedan amplificar el canal para el que están diseñados. Al final colocamos la carga. En cuanto a las entradas de frecuencia intermedia, vemos que estamos utilizando una de las entradas y la otra le ponemos una carga. Hay que observar cómo una de las entradas lleva la flechita y la otra lleva la flechita con unas rayitas. Esas rayitas indican
que no tiene la capacidad, esta entrada, de suministrar alimentación al LNB. Por lo tanto, no nos interesa porque nosotros queremos alimentar con 13 o con 18 voltios, así como el tono de 22 kHz, al LNB para poder elegir tanto la banda como la polaridad necesaria a ser amplificada. En la parte de las salidas vemos que se ha hecho la misma operación. Se han hecho los puentes, esto se le llama automezcla de salida. Y lo que estamos haciendo con esos puentes es mezclar las salidas de todos los amplificadores monocanales. Si observamos, en la banda de UHF, pues tenemos todos los canales de UHF unidos, incluidos también el de la banda tercera de DAC. Y de la banda de DAC hemos conectado también a la salida de FM. Por lo tanto, tenemos que FM, DAC y todas las UHF las tenemos aquí en este terminal. Y ese terminal es la salida de frecuencia intermedia de satélite 1. Observamos que hay dos conectores de salida, por lo tanto aquí vamos a tener todas las señales que se han ido amplificando en cada uno de los módulos. Y además vamos a tener la frecuencia intermedia del satélite 1. Ahora necesitamos obtener por aquí la frecuencia intermedia del satélite 2 y todos los canales que se han ido amplificando, es decir, el MATV. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este cable. Este cable que va a tener, si lo seguimos, vemos que está en esta salida. Y en esta salida, como se han ido sumando todos los canales amplificados y están en este conector, que es el mismo que este de aquí, podemos obtener todos los canales de la banda de terrestre que, sumados a la polarización que se ha elegido de aquí de frecuencia intermedia, nos da al final en la salida MATV más esa frecuencia intermedia del satélite 2. Por lo tanto, tenemos resuelto lo que nos pide la práctica: satélite 1 con MATV y satélite 2 con MATV. Vemos también en el módulo de frecuencia intermedia cómo podemos elegir tanto el tono 22 kHz o 0 kHz. 22 kHz sería para elegir la banda Q alta y 0 kHz sería la banda Q baja. Y luego tenemos H y V, polarización horizontal y polarización vertical. En polarización vertical entregará una tensión de 13 voltios y en polarización horizontal una tensión de 18 voltios. Ahí tenemos el ajuste de ganancia del amplificador y por aquí la alimentación, que como vemos está en paralelo para alimentar todos los módulos, y finalmente tenemos una fuente de alimentación. Un módulo de UHF, pues lo único que tendrá será la capacidad de suministrar alimentación por la entrada para alimentar un previo que esté en la antena, en el mástil, o eliminar esa alimentación de 24 voltios. Y luego la ganancia, como tienen todos los módulos. Si observamos los módulos de DAC y de FM, tienen los mismos controles que los de UHF. La capacidad de suministrar alimentación a un previo que tengamos en la antena. Vamos a comprobar que efectivamente cada módulo da las tensiones o los tonos que tiene que dar. Vamos a centrarnos en el módulo de FM. Para poder medir la tensión que él suministra para un previo, es este botoncito de aquí. Lo subimos y lo ponemos en DC on y queremos medir 24 voltios. Hemos utilizado un cable al que le hemos pelado, como vemos, el aislante, y hemos dejado solamente el vivo. Entonces introducimos ahí y con un polímetro tocamos masa, que es cualquier parte metálica del monocanal,
y aquí tocamos con el positivo y efectivamente vemos que tenemos los 24 voltios necesarios para un preamplificador si es que estuviera instalado. Si le quitamos DC off, nos tiene que desaparecer, como vemos, la tensión. Tenemos 1 voltio, 0 voltios. Hacemos lo mismo para el módulo de frecuencia intermedia. Actualmente tenemos un tono de 0 kHz, es decir, no hay tono, y está en la posición V de vertical. Por lo tanto, esperamos que aquí haya una tensión de 13 voltios, porque la polaridad vertical necesita esa tensión en el LNB. Efectivamente tenemos los 13 voltios. Si cambiáramos y pusiéramos a la polaridad horizontal, debe suministrar 18 voltios. Lo acabo de colocar y tenemos los 18 voltios. Lo dejamos de nuevo en 13 voltios y ahora el tono lo voy a activar para que podamos seleccionar la Q alta, sería poniéndolo en on, ahí, y para ello utilizaremos un osciloscopio para poder visualizarlo. Toco masa y toco ahí y efectivamente estamos viendo en el osciloscopio el tono de 22 kHz. Ahora vamos a proceder a medir la señal que tenemos en antena. Concretamente tenemos que medir la señal de FM, la señal de UHF para los canales que vamos a amplificar, la señal de satélite 1 del Astra y la señal de satélite 2 del Horstberg. Empezamos con la señal de FM. Concretamente vamos a medir la frecuencia de 102.3 MHz. Vemos que hemos conectado el medidor a la entrada de radio. Ponemos el medidor, ahora mismo lo tenemos en modo satélite, lo ponemos en modo de terrestre, en analógico, y ahí estamos viendo la banda de FM. Concretamente vamos a la frecuencia, entramos por frecuencia de 102.3. 102.3. Intro, ampliamos y vemos toda la banda segunda de FM y concretamente la frecuencia que vamos a medir. Y tenemos un nivel de 68,1. Un nivel de 68.1 decibelio microvoltio. En MER no tenemos porque estamos en analógico, CBER tampoco, y el CN sí lo vamos a poner, que es de 36,5 aproximadamente, 36,5 decibelios. Lo mismo tenemos que hacer con todos los canales de UHF. Nos vamos ahora al canal 29. Como es una señal en digital, ponemos el medidor en digital y entramos por channel, por canal, y ponemos el canal 29. Ahí cambiamos el cable, pasamos a donde tenemos la señal de Carrascoy. Ahí tenemos el múltiples 1,9 elevado a menos 5, un MER de 33,1 y un nivel de 71,5 y un CN mayor de 45 decibelios. De la misma forma lo hacemos con todos los canales que tenemos aquí. Ya tenemos todas las medidas tomadas, observamos que rondan los 75 o 74 decibelios, tendremos que subir hasta 100 decibelios microvoltios, que es lo que nos pide la práctica. Lo siguiente es medir el nivel de SAT1. Para ello conectamos, SAT1 lo tenemos aquí en Astra, lo ponemos en satélite. Observamos la frecuencia que queremos del transponder que queremos
obtener y es 11.317. Hasta 11.700 se considera una Q baja, por lo tanto aplicaremos, como es polaridad vertical, 13 voltios y sin tono. El tono es el que define la Q alta, si es que está aplicado. Por lo tanto, nos metemos aquí en Load y aplicamos 13 voltios sin tono. Ahí. Salgo. Y observamos, ahí tenemos el espectro. Vemos que ahí están los transponders de Astra y vamos a aplicarle la frecuencia correspondiente. Pulso de nuevo y es 11.317. 11.317,50. 50. Ahí le doy OK y ahí tengo el transponder. Si paso a la pantalla de medidas, lo va a demodular. Bueno, ya tenemos el CB, me da un CB muy bueno, de menor de 1 elevado a menos 6, un MER de 15,4, un nivel de 72, esto habrá que subirlo a 100, como dice la práctica, y un CN de 11,2. Está codificado, es lo que significa el asterisco. Si le damos aquí vemos los servicios que tenemos, están todos codificados en este transponder. Bueno, por eso no se visualiza. Cogemos el siguiente satélite, el Horber, para eso cambiamos el conector, ponemos aquí. La frecuencia que vamos a sintonizar es el 12.520, por lo tanto esto es Q alta en polarización vertical. Vamos de nuevo por tanto a la alimentación. Seguimos con 13 voltios porque es polarización vertical, pero tenemos que aplicar además un tono de 22 kHz para acceder a la banda Q alta. Selecciono, vamos a modo de espectro. Ahí no se ha alimentado, algo está sucediendo. Voy de nuevo a carga. Veo que no está consumiendo nada. Ahora ha consumido. Demasiado en contacto. Hasta que no vea consumo, no se está alimentando el LNB y por lo tanto no nos va a dar la señal. Entro en modo de espectro. Ahí, efectivamente. Y mediante frecuencia 12.520. 12.520. Intro. Y ahí tenemos el transponder. Vemos que tiene un ancho de banda un poco superior al anterior. Lo vamos a dejar así. Demodulamos. Y tenemos un CB también bueno, un poquitín peor que el de Astra, pero bueno también. 1,8 le voy a poner, elevado a menos 5. Un MER de 12, también bueno, 12,9. Una potencia de 71,9 decibelios y un CN de 14,6. Bueno, recibe bastante bien. Vamos a ver el nivel que tenemos ya en la salida de cabecera. Para ello hemos conectado el medidor aquí en esta salida, una de las dos troncales de cabecera. Tiene que haber la misma señal tanto aquí como aquí de MATV. Concretamente vamos a empezar con la de FM. Vemos que tenemos un nivel en 102.3 MHz de 109. Como los requisitos es que sea de 100 decibelios, hay que bajarle un poquitín. Para ello le ajusto aquí. ...99... Bueno, ahí lo vamos a dejar en 101. Lo vamos a dejar porque este botón está algo fastidiado. Hay que llevar mucho cuidado al ajustar estos potenciómetros porque se rompen con facilidad. Comprobamos que la señal también la tenemos en la otra salida.
y efectivamente también la tenemos, 100,8 decibelios y un CN de 33, bueno, concretamente 34,9 decibelios. Vemos que el CN nos ha empeorado algo respecto a de lo que teníamos en antena, y el nivel pues lo hemos ajustado al nivel que deseamos, que es de 100 decibelios microvoltios. Pasamos a UHF, al canal 29, y tenemos una potencia de 101. Para ajustarla mejor, pues lo haríamos con aquí este potenciómetro, 104, 103 y 100, 99, 100, ahí lo dejamos. Por lo tanto, tenemos un CB de 2,3 elevado a menos 5, un MER de 34, un nivel de 100 justitos y un CN de mayor de 45. Observamos que se nos mantiene el CB, el MER prácticamente también, y hemos conseguido el nivel que deseamos. Podemos observar en modo de espectro que podríamos amplificar mucho más. Voy a coger ahí, este es el canal siguiente, y voy a amplificar mucho más. Observamos cómo podemos sacar hasta al máximo 127 decibelios. Eso supera lo que te permite la ICT, el reglamento de ICT. Eso es muchísimo. Vamos de nuevo a dejarlo y observamos que no se ha amplificado para nada el siguiente canal. Ahí lo dejamos. De la misma forma mediríamos todos los niveles que tenemos aquí en la hoja. Vamos a comprobar que este canal lo tenemos también con 100 decibelios en esta línea de salida. Prácticamente un decibelio de diferencia, pues sí. Si observamos los demás canales, aquí vemos el siguiente tiene más nivel del que tiene que tener. Vamos al canal 38, channel 38, 102, le vamos a quitar un poquito. Bueno, 99,9. Si pasamos al siguiente, que es el canal 42, 98,5, le podemos dar un poquitín, 99,6. El 44, le faltan 5 decibelios aproximadamente, lo vamos a dejar ahí, 99,7 ahora mismo. Y por último el 60, que le faltan 11 decibelios, 100,7. Bien, observamos que ya tenemos todos los canales, aquí se puede apreciar, al mismo nivel de UHF. Vamos ahora a medir la salida de cabecera de SAT1. Recordamos que SAT1 lo tenemos aquí en este amplificador de frecuencia intermedia de la izquierda. La frecuencia es 11.317,50, 11.317,50, ahí lo tenemos. Hay que aclarar que no hay que meter tensión. Si observamos aquí en carga, no estamos aplicando tensión. ¿Por qué? Porque ya el módulo de frecuencia intermedia se encarga de meter la tensión o el tono necesario. Un CB menor de 1 elevado a menos 6, por lo tanto seguimos manteniendo la calidad. Un MER de 13,7 nos ha bajado un poquito, y un nivel de 98,4 y un CN de 11,5. Nos faltaría un poquitín de nivel hasta 100. Se podría dejar así, pero vamos a darle un poquitín más. Lo ajustamos aquí hasta buscar el 100, 103,
101 y 100.4, que es lo que le vamos a dejar aquí, 100.4. Lo mismo hacemos con satélite 2. Satélite 2 tenemos que conectar en este módulo. La frecuencia es 12.520, ok. Un CBER de 1,7 elevado a menos 5 y un MER de 12,8. El nivel, este sí que lo tenemos exacto, no lo vamos a tocar, de 100.6 y un CN de 12,6. Por lo tanto, observamos que se nos mantiene el CBER, el MER también se nos ha mantenido y el nivel lo hemos subido a lo que nos requiere la práctica. Bien, observamos que no tenemos señal de este satélite aquí. Ahí cogerá otro satélite, pero no este. De hecho, vemos como no hay un canal centrado en la medición. ¿Veis? Este es un satélite de los que estaba codificado de Astra. Aquí, sin embargo, ya lo tenemos centrado y observamos que no lo decodifica. Son satélites distintos. Por lo tanto, estas dos líneas nos irán a cada planta, habrá un registro secundario y desde ahí se distribuirán al PAU de cada vivienda. Una de las líneas será la que dé suministro a la vivienda y la otra línea quedará para, si se quiere conectar, pues se pueda conectar en el PAU, pero no dará servicio. Por lo tanto, el usuario de cada vivienda podrá utilizar o podrá recibir una polaridad o la otra polaridad cambiando el cable en el PAU. Bueno, pues con esto queda explicada la práctica correspondiente a una cabecera en monocanal. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima videopráctica.